Muy buenos días a todos los que ya están conectados. Tengo media pegada esa frase, es un agrado verles, pero no les veo. Pero es un agrado estar con ustedes y dar gracias al Señor que nos permite poder conversar, poder leer la palabra, poder enseñar en la medida que podamos enseñar y que su palabra llegue a nuestros corazones y nos alimente, nos edifique, nos exhorte. Así damos gracias al Señor primeramente por su bondad en darnos un día más. Por lo menos aquí hay un día de sol. Se ve un día precioso, con frío, pero se ve un día lindo. Muy bien, hermanos. Tenía un poco la duda si ya definitivamente despedirnos del capítulo 17 de Juan, que en lo personal me trajo mucho, aprendí mucho, realmente disfruté como nunca. Creo que nunca había estado tanto tiempo y disfrutando de este capítulo 17, en que el Señor ora por sus discípulos, para finalmente decir que no solamente oraba por sus discípulos, sino por todos los que habían de creer a través de ellos. Y así fue. Por lo tanto, podemos confiar que esa oración tiene alcance universal, tiene alcance a través de las edades hasta llegar a nosotros hoy. Así, tremendo que el Señor haya orado por nosotros. El domingo pasado hablamos del versículo 24. Esta es su última petición. Hace 4 peticiones el Señor por sus discípulos. En el versículo 11, el Señor dice a su Padre: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Así pide protección, preservación para todos aquellos que fueron dados al Señor por su propio Padre. Interesante cómo llama a sus discípulos: los que me has dado, los que me has dado. Así el Señor ora por ellos para que sean preservados. En el versículo 17 ora de nuevo por ellos y dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Apártalos por medio de tu palabra, que oyen, que escuchan, que aprenden. Apártalos, sepáralos, conságralos para ti, santifícalos en tu verdad. Y en los versículos 11 que ya cité, versículos 21 y 22, él ora por la unidad de los suyos. La gloria, el 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Tanta importancia, tanta relevancia el Señor da a la unidad de los que han creído en Él, a la unidad de los suyos, que sean uno, así como nosotros somos uno, que ellos también sean uno, en un mismo sentir sean uno. Y 3 veces pide con ese propósito. Y la última oración que ya vimos el domingo pasado: Padre, aquellos que me has dado, versículo 24, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es una petición, uno diría, incomparable. Todas sus peticiones son especiales, pero en esta está diciéndole a su Padre: Padre, quiero, anhelo, mi corazón anhela, mi corazón desea, yo deseo ardientemente o fervientemente, y te lo pido a ti, quiero que aquellos que me has dado, yo quiero que ellos también estén conmigo. Quiero que ellos también estén conmigo.
Y estén conmigo con un propósito único, el más grande propósito que el ser humano pudiera tener, que nosotros creyentes pudiéramos realmente anhelar, creer firmemente, desearlo ardientemente, estar con Él por la eternidad, estar con Él y con el propósito de ver su gloria, para contemplar, deleitarnos de la belleza de la persona de Cristo por la eternidad. Contemplaremos, nos deleitaremos, no sabemos cómo será el cielo, no sabemos cómo es la eternidad, pero lo que sí sabemos, que vamos a estar con Él y vamos a estar para contemplar su gloria, para luego decir el versículo 24, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, en el versículo 25, yo pensaba terminar ahí, pero creo que el versículo 25 y 26 tiene aún no termina su oración. Como dije, ya terminó de específicamente pedir algo por los discípulos. Pareciera que aquí resume cosas, pero dice el Señor, Padre justo, Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, los discípulos, los suyos, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Y ahí termina la oración, ahí termina realmente este rato, este tiempo. En realidad, tal vez han sido horas que ha estado con ellos en el aposento alto, comenzando desde el capítulo 13, cuando lava los pies a los discípulos y empieza a enseñarle enseñanza tras enseñanza, hasta llegar al capítulo 17, cuando su único propósito ahora al hablar es hablar con su Padre. Ora a su Padre. 4 veces le llama Padre. En 4 oportunidades le llama Padre. Pero aquí dice Padre justo. Antes había dicho Padre Santo. Padre Santo. Pero ahora dice, no es una frase muy común, pero el Señor le dice a su Padre, Padre justo. Padre justo. Es su carácter. Así como es santo, también es justo. Así como es amor, también es justo. Ese es su verdadero carácter. Él es santo. Por naturaleza, Él es santo. En esencia, Él es santo. En esencia y por naturaleza, su carácter es justo. No hay injusticia en Dios, dirá más adelante en la epístola. No hay injusticia en Él. Dios es santo. Dios es amor. Dios es justo. Una vez un hombre le dijo al Señor, maestro bueno. Y él le dijo al Señor, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. No hay sino uno solo bueno, Dios. Pero el Señor, nuestro Señor que habla aquí, Él es Dios. Es el Hijo eterno de Dios. Dios es bueno. Y siempre, hermano, siempre sus actos, no hay nada que el Señor haga que no sea conforme a su carácter. No hay nada que no sea santo. No hay nada en Él que no sea justo. No hay nada en Él que no sea bueno. No hay nada en Él que no sea motivado por su amor. Dios es amor. Dios es santo. Dios es justo. Dios es bueno. Padre justo, dice Él. Padre justo. El mundo no te ha conocido. Así que ahora Él hace una distinción. Una vez más, hace una distinción entre aquellos que son del mundo y aquellos que son los suyos. La distinción entre el mundo y lo suyo. Dice el Señor, el mundo no te ha conocido. El mundo no te conoce. El mundo no conoce a Dios. Este cosmos, este mundo, como le conocemos, como le hemos conocido, el mundo no conoce a Dios y no quiere conocerle. El mundo no, aun cuando hay toda una manifestación divina, aun cuando tenemos toda una revelación divina,
Dios se ha revelado por la creación. Por la mañana leíamos en casa el Salmo 104. Qué precioso el Salmo 104. Cómo el Señor se goza en su creación. Que llama la atención. Aún ha hecho, en los montes ha hecho guarida para los conejos. Habla de los arroyos que dan de beber a todos los animales. Habla de los leoncillos, a quienes Dios alimenta. Y por supuesto habla de nosotros, a quien Dios también nos da nuestro pan. Habla del sol y habla de la luna. Qué grandiosa creación divina. Así, todo eso revela al Dios bendito. Todo de eso revela al Dios creador, todopoderoso, Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, o que creó la tierra, el cielo y el mar y todo lo que en ellos hay. No solo los creó. El escritor a los Hebreos dice que por medio de él creó todas las cosas y todas las cosas él las sustenta, el Señor las sustenta con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el creador. Es el creador. Y aquí el Señor habla de este mundo que Él creó, pero ese mundo que Él creó no le ama, no le conoce, no quiere creer en Él. Cuando el apóstol empieza este evangelio, dice incluso a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, a lo suyo, a lo que le pertenece. Y entre ellos, por supuesto, estaba su pueblo Israel, pero los suyos no le recibieron. Y aquí está diciéndole a su padre, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Tuvo 3 años revelando al Padre. Algunos sí le conocieron, porque lo dice luego. Bueno, antes de eso dice, pero yo te he conocido. Por supuesto, yo te conozco, yo sí te conozco. No hay principio en Dios. La Trinidad del Dios Trino siempre ha existido. No hay principio en Él. Así, ¿quién más podría decir? ¿Quién más podría decir? 100, con toda certeza, ¿quién más podría decir? Pero yo te he conocido. Sí, Dios conoce. Por supuesto que el Hijo conoce al Padre. Yo te he conocido, dice el versículo 25, pero yo te he conocido. Y estos se refiere ahora a los discípulos. El conocimiento pleno es del Hijo, por supuesto, pero ahora agrega, y estos han conocido que tú me enviaste. El mundo no te ha conocido, pero yo te conozco. Y estos también te conocen. Hermanos, ¿cuánto conocemos a nuestro Dios? ¿Cuánto le conocemos? ¿Cuánto le conocemos? ¿Cómo le conocemos? ¿Cómo Él llena nuestras vidas, nuestra mente y corazón? Se llena nuestra vida del conocimiento de su persona. Yo ya lo cité en el Salmo 104, el Creador. ¿Y qué sabemos de su bondad? ¿Cuánto sabemos de su justicia? ¿Cuánto sabemos de su amor? Del bondadoso Señor. ¿Cuánto le conocemos? ¿Cuánto conocemos su carácter? Aquí el Señor dice, y esto han conocido, y específicamente han conocido que tú me enviaste. Sí, por fin, después de 3 años los discípulos, y el Señor es el que dice de ellos. El Señor conoce el corazón de lo suyo, y el Señor está diciendo al Padre justo, orando a Él, está diciendo, Padre justo, pero estos te han conocido. Estos han conocido que tú me enviaste. Estos han llegado al conocimiento pleno, al conocimiento correcto. Han llegado a conocer que realmente yo salí del Padre, que yo vine de ti. Estos han conocido que tú me enviaste, vino del cielo. Y el versículo 26, para terminar esta oración,
y les he dado a conocer tu nombre. Mire, estos han conocido que tú me enviaste. Dice, y les he dado a conocer tu nombre. No solo han conocido que salí de ti, no solo han conocido que me hice carne, como dice el apóstol Juan, se hizo carne, el verbo se hizo carne. No solo han creído, han conocido y han creído que vine del cielo, que vine de ti, que soy enviado por ti. Vine enviado por ti a este mundo. No solo ellos conocieron esa verdad, sino además dice el versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre, tu persona. Yo se las revelé a ellos por 3 años enseñándoles. La última enseñanza es la que está aquí, desde el capítulo 13 al 16, y aún su oración es parte de revelar al Padre. Yo, y dice el versículo 4, y les he dado a conocer tu nombre. Qué bendición más grande, qué privilegio más grande el de estos discípulos, día y noche con el Señor. Y el Señor revelando a su Padre, les dio a conocer tu nombre. Pero hay algo más. Hay algo más. La tarea no ha terminado. No, la tarea no termina. No, porque el Señor dice, y lo daré a conocer aún. Aunque Él ya va a ir a la cruz, luego va a ascender al cielo. Pero el Espíritu Santo vendrá del cielo enviado por el Hijo. Y puede haber una alusión a eso. Pero lo interesante, hermano, que quiero enfatizar, y para nuestro gozo y para nuestro interés en aprender más de Él y en conocerle mejor a través de su palabra, porque esta su palabra es su revelación completa. Y lo daré a conocer aún. ¿A dar a conocer qué? Tu nombre. El Hijo vino a dar a conocer al Padre. Lo dio a conocer a estos discípulos. Ellos conocieron muy bien que había venido del cielo, enviado por el Padre. Ellos conocieron a través de la enseñanza del Hijo, a través de la revelación del Hijo, conocen al Padre. Así ha sido con nosotros. No puede ser de otra manera. Pero la tarea de enseñanza, la tarea de la revelación no ha terminado. Y Dios, el Señor, usó, por medio de su Espíritu, usó a un hombre tras otro para completarnos las Escrituras, el canón de las Escrituras. Los evangelios son escritos, los hechos de los apóstoles son escritos, las epístolas son escritas hasta llegar al libro de Apocalipsis. Y ahí se completa la revelación absoluta, inefable, bendita, inerrante de nuestro Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocerle mejor? Su revelación está. El Señor dice, y lo daré a conocer aún. ¿A quién está dando a conocer? A su Dios, a su Padre. Él no es el que es nuestro Dios y el que es nuestro Padre. Hay aquí una revelación profunda del ser de Dios. Lo daré a conocer aún. El propósito de su enseñanza. ¿Cuál es? Termina diciendo el Señor, para que el amor con que me has amado, mire, para que el amor con que me has amado, ¿cómo es el amor de Dios, del Padre a su Hijo? Esa fue una de las ofensas o blasfemias, tal vez que más, creo yo, dolió en el corazón del Hijo clavado a esa cruz, cuando algunos le dijeron, bueno, si dice que Dios le ama, ¿por qué no viene a salvarlo? Si habla del amor de Dios por él, veamos, si realmente le ama, si realmente Dios le ama, que venga a librarlo de la cruz. ¿Dios ama al Hijo? Por supuesto, desde siempre y hasta siempre. El amor de Dios el Padre hacia su Hijo es inalterable. Jamás dejó de amarle.
jamás dejó de amarle. Y el Señor está diciendo, hablando del amor del Padre hacia Él, para que el mismo amor, ese grande amor que no tiene límite, para que el amor con que me has amado, el amor con que me has amado, hermano, que esto llene nuestro corazón. El amor del Padre al Hijo, bendito Hijo. Ese amor, dice Dios, dice el Señor aquí, su última parte de la oración, para que esté en ellos, que ese amor esté en ellos, que ese amor esté en ellos, y yo en ellos, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. ¿Qué les parece, hermano? Para que el amor con que me has amado esté en ellos, para que sigamos creciendo en ese amor. No es cualquier amor, es el amor único y perfecto de Dios el Padre por su Hijo. Y ese mismo amor, el Señor quiere, y el Señor aquí ha dado a conocer al Padre para que ese amor también esté en nosotros. Y no solo eso, y yo en ello. Ese es el propósito de por qué el Señor enseñó tanto a los discípulos. Ese es el propósito por qué tenemos abundante enseñanza en este libro precioso, porque este libro revela al Dios bendito. No hay manera, hermano, de conocerlo mejor, de conocer realmente a Dios, sino a través de su libro. Es el propósito de su enseñanza, que los suyos disfruten la presencia personal del Salvador. Ese es el propósito principal. Yo en ello, que los suyos disfrutemos su presencia. No puede haber otro propósito final de las Escrituras. Al conocer a Dios, al ser sus hijos, al conocer a Cristo, al saber de su obra y apropiarnos de esa obra y conocer sus enseñanzas, no puede haber sino otro propósito que disfrutar su presencia. No puede haber otro propósito que Cristo esté en ello. Y él dice, y en medio de ello, en ellos y en medio de ello, conocemos el amor de Dios porque su Hijo mora en nosotros. El amor de Dios lo conocemos a través de su bendito Hijo. Hermanos, las últimas palabras de esta oración son las que acabamos de leer. Las últimas palabras de esta oración hablan de la presencia continua de Cristo. Hablan de la presencia continua de Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, en la vida de quienes Él ha salvado. Las últimas palabras del Señor está hablando de eso. Está hablando de su presencia en nosotros, para que el amor con que me has amado esté en ello y yo en ello. El Señor siempre, su propósito es estar en medio de su pueblo, en la vida individual de cada uno de nosotros. Ese es su propósito. Él es su anhelo, es su anhelo. Él quiere disfrutar de nosotros. Disfrutemos de su presencia. Hermanos, independiente de lo que ocurra a nuestro alrededor, independiente de qué propósito tiene el Señor con este mundo en el cual vivimos, independiente de todo eso, el Señor siempre estará con los suyos, siempre. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Su presencia es prometida en este versículo 26. Y terminó la oración. ¿Qué le parece? Los discípulos por años pasarán algunas décadas para que Juan escriba este evangelio. Y seguramente recuerda, el Espíritu Santo lo ha llevado a recordar todo lo que ocurrió en el aposento alto, toda la enseñanza que el Señor entregó. Pero quizás hay algo que siempre llenó el corazón de los suyos. Escuchar a su Señor y Salvador, orar por ellos. Hermanos, que hayamos disfrutado esta oración del Señor. Mirad, hermano, cuánto nos ama.
preocupado por los suyos, por quienes murió. Ora por ellos, ora por nosotros. Hermanos, estos discípulos pasaron el mejor tiempo de sus vidas con su Señor por año, pero estas horas en el aposento alto son únicas. Estas horas en el aposento alto son únicas. Pasaron muchas horas con Él en muchos lugares, pero este momento es único. Es un momento tan santo, de tanto recogimiento, seguramente extasiados, oyendo a su Señor hablar, enseñar y orar. Él sabe, y ahora culmina, como dije, con esta oración. No cabe ninguna duda que los corazones de los discípulos deben estar rebosantes, deben estar rebosantes. Si dos de ellos camino a Emaús le han tenido por unas horas caminando, conversando, escuchándole cómo Él les abre las Escrituras, y cuando el Señor se va, el uno al otro se dice, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Hermano, ¿llegaremos a ese punto? ¿Llegamos a ese punto, a ese éxtasis, por así decirlo? Más grande que ese no hay. ¿Qué cosa? Que el corazón arda. Como si hay un fuego interior. Realmente disfrutar de la presencia del Señor. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino. Los discípulos pudieron haber terminado lo mismo y haberse dicho lo mismo. O Juan pudo haberle dicho a Pedro, sabe, mi corazón está en paz. Arde mi corazón con todo lo que hemos oído. ¿Tendrían tiempo para comentar lo que el Señor enseñó? ¿Tendrían tiempo para meditar en la oración que el Señor hizo por ellos? Pareciera que no. Lo que va a acontecer ahora escapa a toda comprensión humana. Lo que va a suceder ahora, hermanos, lo que va a suceder ahora, los discípulos no se lo esperaban. Lo habían escuchado del Señor, pero tal vez no les llamó tanto la atención. Pero ahora van a vivir las horas más tristes de sus vidas. Olvidarían la enseñanza del aposento alto. Aquí tiene usted una razón por qué el Señor los tomó aparte. Aquí tiene usted una razón poderosísima por qué el Señor se encerró con ellos por horas en ese aposento alto en Jerusalén. Solo ellos, solo ellos. Y el Señor en medio, enseñándole para finalmente alzar sus ojos al cielo y orar al Padre por ello. Hay una razón principal, hay una razón poderosísima de por qué el Señor ocupa este tiempo en el aposento alto con ellos. Porque dice ahora el capítulo 18, solamente creo que leo los 5 o 6 primeros versículos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, todo lo anterior, y específicamente la oración, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con su discípulo al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con su discípulo. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linterna, antorcha y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Habiendo dicho Jesús estas cosas, dice el versículo 18. Bendito otra vez el Señor.
bendigamos una vez más su santo nombre. Bendito Él, que se dio el tiempo para llenar el corazón de los suyos con su palabra. Ellos disfrutaron su presencia. Ellos lo vieron lleno de humildad, lavando los pies de ellos. Ellos lo vieron enseñando, hablándole de la casa del Padre. Y luego escucharlo orar como oró. Oh, el Señor está preparándoles para lo que viene. Bendito el Señor, que se tomó el tiempo para llenar el corazón de los suyos con su palabra. Pero ahora salió, habiendo dicho Jesús estas cosas. Sí, todas estas cosas. Habiendo dicho Jesús estas cosas de las cuales los discípulos, por supuesto, se han beneficiado, salió con ellos, sale del aposento alto, viaja, se traslada a este lugar donde hay un huerto. Juan no dice el nombre del huerto, Getsemaní, prensa de aceite, donde asciende el aceite, la prensa de aceite. Así se llama Getsemaní. El monte de los olivos está ahí todo. Había un huerto en el cual entró con sus discípulos. No, es un lugar tan conocido por ellos. Es un lugar tremendamente conocido. Mire, han pasado muchas horas y días por estos 3 años tal vez. Porque dice el versículo 2, y también Judas, el que le entregaba. Qué triste. El que le entregaba. También conocía aquel lugar, por supuesto. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Muchas veces. Muchas veces. Fue su lugar de reuniones. Fue lugar de dormir por las noches. Fue lugar de descanso. Fue lugar de oración. Fue lugar de comunión con su Señor. Por años. Judas conocía aquel lugar. Y agrega el escritor, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. No tenían un lugar permanente de reuniones. No tenían un lugar de reuniones. El aposento alto lo pidieron prestado. Ellos no eran dueños del aposento alto. El Señor lo mandó a pedir a un hombre, al dueño, y el dueño se los prestó. No tenían lugares. Así el Señor enseñaría en el monte, en las playas, en casas, en el patio del templo, en las sinagogas. Pero Getsemaní es único. Getsemaní es especial. En Getsemaní luego el Señor, Juan no habla de esa oración. Hay que ir a los sinópticos para leerla. Pero los discípulos conocen muy bien el lugar. El aroma de los olivos, el aroma de todo eso ya les parece, para ellos es un lugar que conocen bien. ¿Cuántas veces han disfrutado del Señor y de su palabra? ¿Cuántas veces? Judas disfrutó el lugar. No sé si usar esa palabra. Judas tuvo el privilegio de compartir el lugar y de compartir con el Señor y de oírle. Judas, el que le entregaba, dice el versículo 2, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús había reunido allí con sus discípulos. Qué triste, su corazón lleno de amargura, de ambición. Por 30 monedas de plata va y lo vende, lo traiciona, lo vende por 30 monedas de plata. Y había pasado tantos. Mire, Judas no llevó esta turba, estos soldados, algo así del templo, los guardias del templo y toda esa tremenda turba con palos, etcétera. No lo llevó a otro lugar, lo llevó directamente al huerto. ¿Por qué lo llevó allí?
Judas tenía plena seguridad que el Señor estaría allí. ¿Por qué no lo llevó al aposento alto? Qué interesante. Los llevó al huerto. Oh, huerto. Si esos árboles hablaran, ¿verdad? Aquí está Judas. También conocía el lugar. Qué pena más grande. Reunión tras reunión. Enseñanza tras enseñanza. Día tras día. Hora tras hora. Judas disfrutó el privilegio de ver al Señor, de escucharlo, de compartir con los discípulos. Y nadie, absolutamente nadie, excepto el Señor, sabía la verdad del corazón de Judas, que finalmente es desechado del corazón de Judas, es desechado por Judas. Allí llegó con la turba. Quiero terminar, creo, con el versículo 4. Voy a mirar mi hora. Sí, quedan como 10 minutos. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Pero Jesús, sabiendo todas las cosas, hay algo que él no sabe. Nada fue casualidad, hermanos. Nada es accidental en la vida de él. Nada. Y aún en la vida de nosotros. El Señor tiene control de todas las cosas. Por supuesto que a diferencia de él, nosotros no sabemos lo que va a ocurrir mañana, ni en unos minutos más no sabemos. Pero el Señor, sabiendo Jesús sabiendo Jesús todas las cosas que le habían de sobrevenir a él, él sabía todo lo que iba a pasar. En el capítulo 13 y versículo 1 leemos que sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Así lo dice, así comienza el capítulo 3. Son las primeras palabras en el aposento alto. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Está pensando en su vida al cielo. Está pensando en que va a la casa del Padre a disfrutar de su Padre. Dejará este mundo. Pero ahora no está pensando en eso. No. Ahora el texto dice: sabiendo Jesús todas las cosas, todas. Todo lo sabe. Sabe que viene una turba. Sabe que viene Judas. Sabe que a Judas le pagaron 30 monedas de plata por él. Él sabe que le van a apresar. Él sabe que va a ser juzgado. Él sabe que va a ser abofeteado. Él sabe que va a ser crucificado. Él sabe que va a morir. No hay nada que él no sepa. Él sabe. Sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Y aún así, bueno, el plan divino ha sido trazado antes de la fundación del mundo. Y ese plan que fue trazado por Dios fue trazado antes, planificado antes, aunque existiera nada de lo que Él creó. Dios planifica. Y esta obra se lleva a cabo por su Hijo. Lo que Él planificó, su Hijo lo llevará a cabo. Y el Hijo bendito de Dios sabe todo lo que va a sobrevenir, todo lo que le va a sobrevenir a Él, porque Él es el objeto del sufrimiento. Él es la ofrenda por nuestro pecado. Sabiendo Jesús todas las cosas que le habían de sobrevenir, el plan divino trazado antes lo conoce muy bien. ¿Algo le sorprendió? Ve a Judas. ¿Judas? No, nada. No, nada le sorprendió. Él esperaba. Él sabe que vienen.
sale del aposento alto, va al huerto de Getsemaní. Allí orará, según los sinópticos, pero él sabe que ya viene en camino una turba. ¿Y quién los lidera? El guía que tienen es Judas, uno que estuvo con él por 3 años. Se adelantó. Sabiendo Jesús todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. No se oculta, no huye, no retrasa nada. Incluso a Judas, cuando todavía estaba con ellos en el aposento alto, un ratito digo yo, y el Señor le dice, lo que has de hacer, hazlo más pronto. Lo que has de hacer, hazlo más pronto. Los discípulos no entendieron ese lenguaje. Pensaron que lo mandó a comprar algo. Algo fue a hacer. Lo que has de hacer, hazlo más pronto. Y Judas salió y Satanás entró en su corazón. Y fue a las autoridades. ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me pagan por él? Yo se los entrego. Yo sé dónde está. Ahora en el aposento alto, pero luego irá al huerto para orar. Porque siempre lo ha hecho. Conoce Judas muy bien los movimientos del Señor. Así como Satanás conoce los movimientos nuestros. Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir. Judas conoce bien el lugar. Qué pena más grande. ¿Cuántos días en comunión, por así decirlo, con los suyos y con su Señor? Con el Señor, no con su Señor, con el Señor. Y el Señor, que su hora había llegado, que la voluntad del Padre es esa, se adelanta a cumplir ese plan. Y pregunta, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Me parece a mí que esa es una pregunta perfectamente aplicable a nosotros, creyentes, y por supuesto muy aplicable a aquellos que no son del Señor y que a lo mejor me escuchan. ¿A quién buscáis? Este evangelio comienza con 2 discípulos que eran de Juan el Bautista, discípulos de él, pero oyeron hablar a Juan el Bautista acerca del Señor y siguen al Señor. Dejan a Juan el Bautista, siguen al Señor. El Señor se vuelve a ellos y les pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron, Señor, ¿dónde moras? Y se quedaron con él aquel día. Y tienen que haber sido horas preciosísimas para Juan y Andrés, que pensamos que son los discípulos, que pasan la noche allí conversando con él. ¿Qué buscáis? Hermanos, ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos en esta vida? ¿Qué buscamos? ¿Buscamos estar con él? Como aquellos 12 Emaús que ya cité, le rogaron, lo presionaron. Señor, no, quédate con nosotros, se hace tarde, el día ya ha declinado, entra, quédate con nosotros. Y aquí nos comemos algo, quédate con nosotros. Es que la enseñanza que les entregó en el camino fue tan grande, tan profunda, que llegó a sus corazones, llenó sus corazones, están felices, arde su corazón, quieren seguir escuchándolo. Y cuando da gracias, lo reconocieron. Tal vez vieron sus manos, dicen algunos, con las marcas de los clavos. Escucharon su oración, dar gracias por el pan, dar gracias por los alimentos. Fue su palabra, fueron sus manos, les reconocieron, pero él se fue y desapareció. Pero quedó grabado en su corazón esos momentos.
Hermano, tenemos grabado en nuestros corazones momentos que hemos pasado con nuestro Señor. Camino a Maús, caminando con Él en esta vida. O en el huerto, orando con Él. O en el aposento alto. ¿No nos habría gustado estar allí? ¿A quién buscáis? La pregunta de los primeros dos discípulos fue, ¿qué buscáis? Pero la pregunta se la hizo el Señor a esos dos. Pero ahora el Señor se la hace a estos que vienen a apresarle. Judas lidera el grupo. La pregunta se la hace a ellos. ¿A quién buscáis? ¿A quién buscáis? ¿Qué busca el hombre hoy en esta vida? ¿Qué busca el joven? ¿Qué está buscando el ser humano? Busca lo que su corazón le apasiona a lo mejor. Busca satisfacer ansiedades, deseos, pasiones. Busca solo para esta vida, busca solo para este momento, pero no busca para la eternidad. Busca cualquier cosa, pero no buscan a aquel que puede ser el Salvador, eterno Salvador de sus almas. ¿A quién buscáis? La respuesta de ellos quedará para otro día, pero ya se la menciono, ¿verdad? ¿A quién buscáis? Ellos respondieron, a Jesús Nazareno. A ellos no les interesa Pedro. No les interesa Juan, no. A ellos les interesa Jesús Nazareno. No porque le amen, no porque quieran estar con él, no porque quieran alabarle, no porque quieran escuchar sus enseñanzas. No, ya saben vosotros sabéis, hermanos y amigos, que lo único que desean este mundo, guiado más que Judas por Satanás mismo, porque Satanás ha entrado en el corazón de Judas. Esta turba guiada por ese traidor y por Satanás mismo, piensan que van a terminar con el Señor de esta forma. Pero lo que no saben es que el plan divino está tomando su curso para tener su cumplimiento cabal, total, completo. ¿A quién buscáis? Pregunto de nuevo, ¿a quién buscáis? ¿Estáis buscando a Jesús Nazareno para creer en Él? ¿Estáis buscando al Hijo bendito de Dios que dio su vida por salvar a los pecadores? Hermanos en Cristo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos? ¿Buscamos a la persona del Señor cada día? ¿Buscamos estar con Él en su presencia? Lo buscamos a Él en las Escrituras, disfrutamos las Escrituras, su palabra, y llenamos nuestro corazón y nos gozamos y se llena nuestro corazón de su palabra, de su persona. ¿Qué buscamos? ¿A quién buscáis? Hermano, no hay otro objeto, no hay otro propósito, no hay nada que puede llenar el corazón del ser humano sino Cristo. No quiero saber nada, dijo Pablo a los Corintios, entre vosotros no quise saber nada sino a Cristo y a este crucificado. No quiero saber nada, sino a Él. Solo lo quiero a Él. Cuando lleguemos a su presencia, ¿a quién buscaremos? No va a ser necesario, ¿verdad?, hacer ningún esfuerzo, porque el bendito Hijo, glorioso, los llena todo en todo. Y donde quiera que nuestros ojos, no sabemos cómo será, a donde quiera que se traslade nuestra visión, nuestra vista, nuestro corazón arderá
No cabe duda que allí nuestro corazón va a arder. Y vamos a contemplar extasiados la persona de aquel que quiso morir por nosotros. Como diría Pablo el apóstol, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo no he de amarle si me amó tanto? ¿Cómo no he de alabarle por todo lo que hizo? ¿Cómo no he de amar su palabra y realmente desear, ansiar estar con él? Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias. Disfrutamos una vez más tu presencia a través del libro que es tuyo. Disfrutamos nuevamente a nuestro Señor, terminando su oración por los suyos. Y luego sale. Los 11 van con él. Van a aquel huerto. Allí ha estado muchas veces. Seguramente enseñando, orando. Allí ha estado con sus discípulos. Y Judas participó de ese privilegio por 3 años. Ahora es el conductor. Ahora es el que lidera a esta turba que apresará a nuestro Señor. Pero el Señor se deja apresar. El Señor se adelanta. Porque el Señor sabe todas las cosas que le han de sobrevenir. Él sabe todas las cosas, al más mínimo detalle. Sabe lo que va a ocurrir con él, lo que van a hacer con él. Pero esa fue tu voluntad. Por eso cuando ora en Getsemaní dice, Padre, quiero. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Bendito Padre nuestro, te damos gracias por tu Hijo. Un domingo más no pudimos hacer memoria de Él como iglesia, congregados, alrededor de una mesa, contemplando, admirando un pan, símbolo de su cuerpo, entregado por nosotros. Mirando, admirando y bebiendo de una copa, figura de su sangre derramada para la redención de nuestros pecados. No pudimos estar allí, no podemos. Y ya llevamos tantos domingos. Padre nuestro, no podemos hacer memoria como iglesia congregados alrededor de esos 2 símbolos preciosos, donde hacemos memoria de Cristo y te alabamos. Pero podemos, cada uno de nosotros, en casa, disfrutar tu presencia, disfrutar tu palabra y alabarte y honrarte. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Te damos gracias por tu palabra y rogamos que la bendigas en nuestras vidas, que nos afecte, que nos lleve más a ti, que busquemos más tu presencia. Gracias, Padre eterno, en el nombre bendito, glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.